Yo no vengo de una familia que tenga como contacto con la cultura, con la alta cultura, ¿no? Como con el arte o la historia del arte o las humanidades. Y tenía como mucha hambre de explorar eso que no sabía en ese momento ni siquiera de iluminar, ni siquiera sabía que se llamaba arte, ni siquiera sabía que me interesaba la cultura contemporánea, ¿no? Estaba muy chavita. Y exploré un montón de cosas, ¿no? O sea, talleres como de todo tipo, en esa hambre y en esa necesidad de satisfacer esa hambre, me metí a cualquier cantidad de cursos, talleres y cosas que pensaba que me pueden ir proporcionando esas herramientas o que me pueden ir como proporcionando como cierta satisfacción en esa necesidad de entenderme, ¿no? De hacia dónde ir. Yo empecé a estudiar mucho de filosofía latinoamericana en la preparatoria, ¿no? Que ahora lo veo con otras personas o con mis mismos alumnos y no tienen como ese acercamiento o no saben mucho de filosofía latinoamericana o de historia del arte en México o tal. Entonces creo que esas materias me empezaron como un poquito a ir aclarando, ¿no? El tipo de cosas a las que yo quería acercarme cada vez más. La curaduría vino muchísimo después. Yo no tenía idea ni siquiera de que había una palabra o un concepto que englobaba lo que ahora es mi práctica, digamos, ¿no? Pero también tengo como muchos conflictos también con la práctica curatorial. Yo para asumirme como curadora me tardé un montón, aunque ya hacía curaduría. ¿Qué es la curaduría? Yo cuando estuve en la universidad nunca se habló de curaduría. Se hablaba poco de arte contemporáneo, ¿no? Y eso que estudié una licenciatura en arte. Y yo quería pertenecer a eso, ¿no? O sea, cuando iba a ver exposiciones, cuando empecé como a formar parte de esa comunidad, anhelaba de alguna manera poder intervenir también como en ese circuito, pero no sabía cómo, ¿no? Y nadie me hablaba de que había una práctica que se llamaba curaduría, desde la cual se podía intervenir en esas esferas, ¿no? Entré al MUCA Roma a trabajar, ¿no? Primero como servicio social, después ya me quedé como curadora del MUCA Roma con Iván Edesa, y poco a poco fue como tratando de entender qué era esa figura, porque aquí en México la figura del curador es una figura también bastante accidentada, ¿no? O sea, digo, no es la misma, el mismo desarrollo del curador en otros países que en México. En México fue un concepto que llegó tardíamente, de alguna manera, entre comillas, y que cuando tú le preguntas a los docentes, ¿no? O a los profesionales, tampoco te saben decir muy bien qué era eso. Entonces me tardé mucho como en asumirme, en entender qué era esa práctica. Me inventé un proyecto en el año 99, casi en el 2000. Yo ya era co-curadora del MUCA Roma, pero no me atrevía como a asumirme como tal. Y decidí hacer un proyecto en colaboración con Diego Teo, que era uno de mis amigos ya más cercanos desde entonces, y con una galería como muy joven, que era Garage Galería. Y lo que intenté era justo eso, o sea, como inventarme un formato para poder explorar eso que me llamaba la atención, tener un poco como el control, entre comillas control, ¿no? De todos los hilos, y enfrentarme sin el amparo de una institución a un ejercicio de ser un curador independiente, ¿no? De qué manera trabajar con un artista, de qué manera gestionar como todas las partes, de qué manera argumentar o hacer posible un lugar, ¿no? Una plataforma de pensamiento, de acción o de ejercicio, de experimentación. Y después me tocó la fortuna de tomar un programa que había organizado Pip Day, que se llamaba Teratoma AC, bueno, pertenecía a una organización que se llamaba Teratoma AC, a la que pertenecían un montón de gentes que siguen activos, como Olivia, bueno, Olivia ya no está, pero estaba Olivia Debra, estaba Cuauhtémoc Medina y un montón de gente, y ellos organizaron un seminario de curaduría, que fue yo creo que el primero en México, ¿no? O sea, el primer programa en el que se iba a hablar, ¿no? De esta figura extraña y poco entendida en ese momento. Y no sé, digo, seguramente fue la práctica, las ganas, ¿no? Sobre todo las ganas de hacer cosas, ¿no? De ser con otros, porque creo que la curaduría también es eso, o sea, digo, eres con otros, no es que te inventas tu proyecto de la nada, siempre con esta necesidad de establecer o de hilvanar a través de voces de varias personas para poder hacer posible un proyecto específico. Creo que esta euforia de la curaduría y esta figura que también es bastante mal entendida a veces, ¿no? O sea, que se ha ganado como un odio a veces un poco gratuito, y creo que es un odio que han tenido otras figuras en otros momentos. Digo, si tú piensas en el crítico de arte, que es como un poco la figura que le antecede, ¿no? Que no es lo mismo, pero le antecede, todo el mundo odiaba al crítico de arte porque tenía un poder, ¿no? El poder de decir que sí, que no y la. Y ahora se le atribuye ese lugar al curador, y en parte lo tiene, pero tampoco creo que sea como el enemigo. O sea, creo que es una figura más dentro de una plataforma de agentes múltiples donde todos nos necesitamos y donde el trabajo de cada uno es necesario y pertinente, ¿no? Entonces creo que ahora se ha malentendido mucho la figura del curador y está también como sobrevalorada, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un momento en el que había como generación espontánea de curadores, así como todo el tiempo surgían curadores todo el tiempo, ¿no? Nuevos nombres.
Hay gente que entiende que o que cree que la curaduría es un acto bastante gratuito de capricho, digamos, de un momento de ta, ya sea un enunciado como bastante fugaz. Y hay gente que entiende la curaduría de una manera mucho más cercana a la investigación, ¿no? A procesos de largo aliento. Yo me identifico mucho más con esa parte. O sea, la curaduría para mí pues es un nombre ahí medio raro, pero para mí lo que a mí me atraviesa, lo que a mí me interesa es la investigación en general. Que eso se pueda plasmar de alguna manera a través de un relato curatorial o de un ejercicio curatorial es una cosa, pero también se puede plasmar a través de la generación de textos. La investigación está presente como en muchas maneras, ¿no? En la docencia misma también, ¿no? O sea, no creo que hacer exposiciones sea lo único que distingue a un curador. A mí me interesaba entender mi propia generación. Cuando estaba en el MUCA Roma yo quería entender mi generación. Y conforme trataba de entender más ese momento, me demandaba ir un poquito más atrás. Porque las cosas no surgen de generación espontánea. Porque hay una serie de cosas que van reverberando de manera consciente o no, pero que están ahí presentes de alguna manera. Cuando pude entrevistar a Germán Izarzubide cuando todavía estaba vivo, y me di cuenta como de la potencia que significaba todo ese momento y que estaba bastante ocluido, al menos en las licenciaturas que tenían que ver con historia del arte. A lo mejor en literatura no lo sé, pero en historia del arte pues, nunca se hablaba de estridentismo, ¿no? Y a mí eso me marcó muchísimo, porque wow, o sea, esto realmente fue potente, fue súper interesante, fue un momento colectivo, experimental, crítico, divertido, afectivo, ¿no? Y sabemos bien poco. Después de ese momento yo hablaría de la exposición de Ulises Carrión en el Carrillo Gil, no recuerdo el año, pero habrá sido en el 2001, 2002, que yo no daba crédito de la producción que había generado ese hombre. Y no daba crédito de que nunca se nos había hablado de ello en la licenciatura, ¿no? Nadie sabía nada de Ulises Carrión. Y cuando ves la exposición ahí, la cantidad de materiales y de pronunciamientos y experimentaciones y lazos afectivos y redes internacionales y bla, 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 a mí se me cayó la quijada. Dije, wow, esto me vuelve a interesar otra vez. Después Melquiades, desde luego, ¿no? Que Melquiades fue una figura que sí, me marcó muchísimo, porque además me permitió reafirmar cosas que estaban como bastante poco apreciadas, digamos, ¿no? en el arte contemporáneo. Creo que esos tres momentos a mí me marcaron muchísimo. Y creo que esos tres momentos fueron los que me fueron perfilando a seguir trabajando con la memoria histórica. Es decir, si esto, no sé si sea un gesto arrogante, pero dije, si esto me ha servido a mí para abrir otras ventanas, para romper ciertas estructuras de lo que me han querido instalar en la cabeza, que es el arte contemporáneo o el arte en general, tal vez a otros les pueda también servir, ¿no? Y no tiene que ver con justicia historiográfica, ¿no? O sea, no va por ahí. Solamente es como ser un poco un intermediario o un canal para volver a ser visible y volver a dimensionar críticamente producciones y productores que son súper interesantes, ¿no? Y que no son suficientemente apreciados, porque la academia excluye un montón de cosas, porque la academia obedece también como a intereses bien precisos, y porque la academia y porque la historia son ejercicios también de poder, y hay cosas que son convenientes para unos y otras que no son convenientes para otros, ¿no? Yo creo que es muy importante mirar hacia atrás, pero no por mirar hacia atrás, sino mirar para entenderte ahora. O sea, ¿qué de ese momento sigue reverberando ahora? ¿O qué de ese momento me puede servir a mí para cuestionarme mi propio lugar de producción y de qué hacer, y de pronunciamiento, y de postura, ¿no? ¿Qué figuras influenciaron a esta generación que ahora me está marcando a la mía, ¿no? ¿Quiénes fueron? ¿De qué hablaban? ¿Qué tipo de producciones hacían? ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Cuáles eran los deseos? ¿Qué afectividades tenían? Creo que la afectividad es una cosa que a mí me interesa un montón, ¿no? O sea, que también, digamos que en la historia del arte así como muy de academia, muy ortodoxa, es algo que a veces se soslaya un poco, ¿no? Y yo creo que ahí hay un montón de información que te permite entender, en parte, como las energías de un momento, y cómo se contagiaron esas energías o cómo se propagaron esas energías en otros,
y cómo de alguna manera hay diferentes marcas en una generación. Es que es eso, o sea, no hay una marca, no hay esta es la única línea, ¿no?, que distingue a este periodo. Pues no, hay un montón de cosas. Y creo que es bien interesante tratar de ir a entender cuáles fueron. Y no para estar seguro, porque cada vez te confundes más, tal vez, ¿no? Pero es muy rico ir como sacudiendo ese árbol de afectividades y de producciones y de posicionamientos, de reflexiones, de producciones, de todo. Cada vez, exacto, o sea, como no para estar más segura en tu tronco, sino como para ir bifurcando cada vez más ese rizoma. Es eso, o sea, es que todo es un rizoma. No hay un principio y un fin, no hay una figura angular, no hay el gran genio del cual se desprendió todo el arte contemporáneo, ¿no? Son una serie de factores, de emotividades, de posicionamientos, de preguntas, de insatisfacciones. Yo creo que las cosas más interesantes tienen que ver con las insatisfacciones, no con las comodidades. Claro. Cuando estás cómodo, pues la gente se dedica a seguir por ahí, ¿no? Porque ya tiene un mercado estable, porque tiene ya una voz desde la crítica que está como esperando que produzca lo siguiente, que está relacionado con lo anterior inmediatamente. Y no es que esté mal, pero creo que la exploración y la experimentación es un lugar de vulnerabilidad fantástico. Qué padre nunca poder agotar las cosas. Yo opero mucho por deseo, todo el tiempo, ¿no? Creo que el deseo es algo que tiene que está todo el tiempo presente, pero que no tiene que encauzarlo, que le tienes que dar salida. Y yo intento pensar los espacios en los que me desempeño, todos, los de mi vida cotidiana, en todo sentido, como me gustaría a mí, como espectador, como alumno, como otro, como me gustaría que se me ofrecieran las cosas también, ¿no? A mí me gusta la gente comprometida, la gente que se desempeña con pasión ante cualquier ejercicio de su vida cotidiana. Yo igual respeto a un zapatero que lo hace con ganas, que un curador o que lo que sea, ¿no? Eso lo respeto muchísimo. Y yo he intentado también a través de la docencia generar también ese espacio que yo no tuve en mi formación. ¿Sabes? Como lo tuve en diferentes momentos de algunas maneras, fraccionadas, o sea, si podría componer un Frankenstein de partes de muchos docentes para ser un docente, digamos, ideal, por decirlo entre comillas, pues, ¿no? Lo que yo intento también cuando doy clases, que clases también se me hace un poco raro, o sea, pero cuando estoy en ese espacio de articulación con el otro, lo veo más así, es poder generar ese espacio mucho más horizontal, donde haya confianza, donde se rompa esta cosa de respeto. Siempre hay un respeto por el otro, para mí siempre hay un respeto por el otro, pero no esta cuestión como hierática, ¿no? Rígida, de el docente y yo alumno, y yo pasivo que recibo lo que aquel sabio, experto me ofrece. A mí esa cosa me parece patética, ¿no? A mí me gusta construirme con el otro permanentemente en cualquier espacio de mi vida. Y la docencia me significa ese espacio de posibilidad de ser con el otro y acabar también con ese rollo como de jerarquías. O sea, no es que el alumno es menos porque está en ese proceso de aprendizaje. O sea, el no saber, entre comillas, es una maravilla. Y a ti, que sabes, entre comillas, te descolocan todo el tiempo. Yo crezco, o sea, cuando estoy en las clases, a través de las dudas, a través de los diálogos. Creo que el espacio del aula es un espacio con un potencial increíble. Hay una frase que yo tenía en la celda contemporánea, así como atrás de mí enorme, de Juan Hacha, que no la puedo repetir de memoria, pero era algo así como: yo aprendo, o sea, no importa de dónde aprendes, de si son de espacios institucionales, si es de la vida cotidiana, si es a través de amigos, importan los ejercicios y las voluntades que tú pones para cometer ese conocimiento, para hacerlo tuyo. Y en ese sentido, pues uno aprende de todos lados. Y nadie piensa solo, ¿no? Ese sí que es un acto de soberbia.